lo que estaba tratando de compartir con vosotros es que llevamos ya 24 CIOs. Esta es la 14ª edición, que es internacional, y hemos hecho mucho por la ingeniería de organización en todos estos 24 años. Hemos tejido redes entre nosotros, hemos fortalecido el área de conocimiento y hemos utilizado también los congresos para posicionar pues bueno, nuestra actividad académica en frente a los retos que nos plantea la sociedad en cada momento, ¿no? Por esto, pues en esta mesa redonda, llegado el hito del año 2020, queremos contribuir a conversaciones también que nos ayuden a posicionarnos y poner la mirada en el año 2030 y también en 2050. Esta conversación de la mesa redonda de hoy nos llega en medio de una pandemia mundial que nos ha traído muchísimo dolor, mucha tristeza, nos ha obligado a celebrar el CIO de una forma distinta a como veíamos haciéndolo en ocasiones anteriores, y también nos ha puesto enfrente del espejo de la insostenibilidad de nuestros modelos de producción y consumo. Este contexto actual es también una oportunidad, ¿no?, para repensar estos modelos de producción, de cadena logística, modelos matemáticos para organizar todos estos sistemas, y nos gustaría pues, utilizar la conversación de hoy para pensar en cómo podríamos evolucionar hacia sistemas que sean más armónicos con la naturaleza a la que pertenecemos y también con el bienestar de nuestra propia condición humana, ¿no? Esa misión que nos lanzó Naciones Unidas en el año 2015, cuando se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, que también se conocen como Agenda 2030, pues han sido un moonshot, ¿no? Una misión a la Luna que nos está sirviendo como faro, como guía de muchas actuaciones y muchas políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿qué papel podrían o están jugando la investigación y la innovación en ingeniería para conseguir esa meta que se nos plantea, ¿no? Se ha apuntado ya algo en la sesión de apertura, de inauguración de esta mañana, que la ingeniería tiene un papel clave. Igual que los ingenieros y las ingenieras de los años 50 y 60 nos ayudaron a llegar, con su trabajo consiguieron que llegásemos la humanidad a la Luna, ahora se nos está apelando a los profesionales de la ingeniería para alcanzar la transformación sostenible que necesitamos para dentro de 10 años. Así que, bueno, ese es un poco el contexto de esta mesa y me siento doblemente honrada, por un lado, por estar compartiendo esto con mis compañeros de Adingor y por tener la ocasión de compartir este espacio, de moderar esta mesa con 4 personas a las que conozco y admiro por su compromiso con la sostenibilidad y con la capacidad que tienen para generar la transformación que necesitamos. ¿Me seguís oyendo, verdad? Sí. Genial. Bueno, pues voy a pasar a presentar a los 4 ponentes que me acompañan en esta mesa virtual. No puedo decir está uno a la derecha, otro a la izquierda, así que, bueno, tenéis, os recuerdo a los asistentes, en el programa del Congreso, en la pestaña Programa Invited Speakers, están las bios y las fotos de los ponentes de la mesa, así que ahí también podéis identificarlos. Así que, bueno, la primera ponente será Teresa Riesgo, que es la Secretaria General de Innovación en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es ingeniera industrial, catedrática en la UPM y nos va a presentar pues, la visión de todos estos temas desde una perspectiva de la política de innovación del Estado. El segundo ponente será Julio Lumbreras, que también es ingeniero industrial, profesor titular de Ingeniería Química del Medio Ambiente en la UPM, visitante en Harvard y es miembro del Mission Board for Climate Neutral and Smart Cities, del programa Marco Horizonte Europa, el 9º programa Marco, el que va a tener lugar en el periodo 21-27. Y Julio pues, nos va a presentar la visión de estos temas desde la Comisión Europea. ¿Me seguís oyendo? Sí. Genial. Vale, perfecto. Perdonad, ¿eh? El tercer ponente es Santiago Saura, que en la actualidad es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, es titular responsable del área delegada de internacionalización y cooperación en el Ayuntamiento. Y Santiago es ingeniero de montes y catedrático también en la Politécnica. Y Santiago, pues bueno, tiene desde su área delegada, está trabajando mucho en varios proyectos muy innovadores dentro de la ciudad de Madrid y nos va a presentar la experiencia de la ciudad en torno a estos temas. Y el cuarto ponente es Rafa Miñano. Rafa es profesor titular en la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos de la UPM y recientemente ha coordinado un estudio muy interesante que se acaba de publicar en el mes de mayo que se titula
casos inspiradores de educación para los objetivos de desarrollo sostenible en las universidades españolas. Entonces, es una compilación de casos de cómo traer la sostenibilidad dentro de la Universidad Española a nuestras aulas, a nuestros programas, a cómo se tiene que transformar también la universidad internamente. Y bueno, pues es un estudio que nos parecía que tiene mucho valor y que además ha sido impulsado por el capítulo español de la Sustainable Development Solutions Network, que es una red académica internacional impulsada por Naciones Unidas y cuyo capítulo español se llama REDS, la Red Española de Desarrollo Sostenible. Y ellos han impulsado este estudio en el que ha editado Rafa. Así que, bueno, pues sin más dilación voy a... bueno, también disculparme que yo no me he presentado, lo tenía por aquí apuntado. Para los que no me conozcáis, quizás hay gente pues, nueva que se ha incorporado a los CIOs, etcétera. Soy Ruth Carrasco, también soy ingeniera industrial de la especialidad de organización y, bueno, pues desde el año 2007 que me incorporé a la Universidad Politécnica de Madrid, soy socia de Adingor y, bueno, en la actualidad soy la adjunta a la dirección de la Escuela de Industriales de la UPM para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que, pues bueno, creo que ya estamos los 5 presentados, al menos, que si me caigo, pues no es tan grave. Y también quería comentaros cómo va a ser la estructura de la sesión. Van a intervenir, en primer lugar, los ponentes. Sí tenía previsto hacer una introducción de cada uno de ellos un poquito más detallada, pero quizás, viendo mis limitaciones técnicas, lo voy a prescindir. Entonces, vamos a hacer una presentación primero de Teresa, después intervendrá Julio, después Santiago y después Rafa. Luego yo voy a intentar dar unas claves o conclusiones generales de las 4 ponencias y vamos a lanzar un debate, que yo creo que es también la parte más enriquecedora. Yo he preparado algunas preguntas que voy a lanzar desde la moderación de la mesa. Eso he calculado que en torno a 20 minutos y después dejaremos pues a partir de las 5:10. Ahora ¿Hola? sí que no hay... Sí, Ahora no está, ¿no? Ay, qué pena. Bien, nuevamente le hemos perdido, pero afortunadamente ha dejado a los ponentes presentados, ha dejado establecido el orden, así es que, Teresa, si te parece adecuado, si puedes ¿Empiezo empezar yo? tú, ya que eras la primera. Muchas Vale. gracias. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Aquí me siento como un poco como en casa. Esto es mi ámbito natural, aunque ahora me veáis aquí en este sitio tan institucional, ¿no? El despacho del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero en realidad mi pasado y mi futuro están en la universidad y particularmente en la Politécnica de Madrid, donde soy catedrática de tecnología electrónica, o sea que no soy del área de organización, pero siempre he tenido mucha relación con todos, con muchos de vosotros, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer mucho la invitación a Ruth, desde luego, pero también a todas las personas que han estado ahí por medio, ¿no? Pues a Carlos, a todos los que andáis por ahí, ¿no? Tenía una presentación muy corta. A ver, compartir aplicación pantalla, creo que tengo esto, ¿verdad? A ver, ventana de la aplicación. Espera, que lo tengo aquí, me parece. A ver si no os pongo secretos de Estado. No, es una broma, no os preocupéis. Vale. Creo que lo veis, ¿verdad? Decidme a alguien que Sí. lo ve. Sí, ¿lo ahora veis? verlo, sí. Vale. Bueno, yo básicamente lo que quería hablar sobre este tema tan intenso y tan interesante, ¿no? Investigación, innovación, ingeniería, que a algunos nos apasiona y cuáles son las claves. Yo voy a hablar de 4 cosas, en realidad voy a intentar simplificar eso tan complejo, ¿vale? Y no me voy a referir tanto a los ODS, aunque los tenemos en nuestras estrategias dentro del ministerio, pero voy a hablar más bien de cómo la investigación y la innovación y la ingeniería pueden hacer algo por nosotros, ¿no? Bueno, simplemente por contaros un poco cuál es la situación en España. Estas son cosas que casi nadie, a veces no se saben. Desde luego, si uno baja a la calle y pregunta, ¿usted cree que España es un país que tiene importancia científica en el mundo? La respuesta es sí. Y esto casi nadie lo sabe. Somos como el 10º, 11º país, depende de la ventana de tiempo en la que estamos hablando, publicando papers, ¿verdad? Los papers en publicaciones científicas de alto nivel de impacto, en revistas muy complicadas,
de acceder. Además, esos artículos, esos papers, tienen dentro de lo que se suele medir como un índice de impacto, que puede ser el índice H, es decir, el número de citas más o menos, que los académicos estáis todos muy, muy puestos en esto, pero los que no seáis académicos, simplemente es una medida del número de citas de cada uno de los artículos. Pues España también está bastante bien, no está en el número 10, 11, pero está en el 12, 13, desde luego mucho más adelante de lo que le corresponde a nivel mundial, con países que tienen muchos más investigadores, mucho más presupuesto, mucho más todo en este ámbito. O sea, España, digamos, que a pesar de todo, y todo siendo digamos, con un sistema bastante triste presupuestariamente hablando, pues tiene estos resultados científicos que están medidos. Es verdad que si luego uno mira por áreas, hay áreas mejores, peores, en fin, podemos hablar mucho. Pero a donde yo quería llegar es cuál es la situación de la innovación, ¿no? Y entonces, en Europa se publica un ranking que se llama el European Innovation Scoreboard, es muy abierto y además es muy interesante verlo. Y ahí España está, pues, regular. Yo diría que mal para el tamaño de país que tenemos, para el tipo de país que tenemos y para esa excelencia científica que parece que tenemos, ¿no? Entonces, somos unos que llamamos innovadores moderados. Esto es porque los europeos son muy, luego Julio nos lo contará, pero los europeos suelen ser gente en general muy cuidadosa con las palabras y no quieren utilizar otras palabras más feas, pero en general, y eso que en el último año pues hemos subido un poco, pues no andamos bien, ¿vale? No andamos bien. Entonces, además la innovación, si hacemos una gráfica, esta es una gráfica que hacemos nosotros en la Secretaría General y que esto lo utilizo para convencer a todo el mundo en el gobierno, ¿no? Que la innovación es muy importante. Si cogemos ese índice, el Innovation Scoreboard de europeo, y lo ponemos junto con la tasa de desempleo, lo que vemos es que los países que tienen índices más bajos tienen mayor tasas de desempleo y claramente no hay países por aquí, o sea, no hay países donde el índice de innovación es muy alto y la tasa de desempleo es muy alta. Es que esto no existe, no hay. Y entonces, bueno, pues tenemos que pensar que esto que tenemos aquí en España tenemos que pasarlo hacia aquí abajo, ¿vale? Entonces, vemos que en ciencia andamos bien. Bueno, bien, vamos a ver, esto es todo muy relativo, quiero decir que andamos regular en presupuestos y el sistema es muy inestable y la verdad es que tiene un punto puede llegar a colapsar en cualquier momento como no lo alimentemos un poco, pero tenemos en ventanas de tiempo muy altas una cantidad de papers enormes. Hemos sido capaces de generar eso con presupuestos muy escasos, ¿verdad? Pero en general los índices de innovación son muy bajos. Entonces hay un tuitero que muchos conoceréis que se llama Científico en España y que muestra un poco la vida de lo que es un científico en España. Y a mí me hizo mucha gracia este tuit, que es ya antiguo, y que es un señor que está en una rueda de la que no puede salir, que dice que tiene que pedir proyectos para poder hacer experimentos, para poder publicar, para poder pedir proyectos, y así todo el rato, ¿no? Entonces, a este señor hay que ayudarle a que de vez en cuando algunas de esas cosas que él hace salgan de esa rueda. No podemos permitir que el conocimiento se quede en las ruedas. Y para eso creo que esta sesión que ha organizado Ruth nos va a enseñar o nos va a dar pistas y claves, y yo pienso aprender mucho, de cómo ese conocimiento hay que sacarlo de la rueda. Bueno, nosotros, claro, estamos en un ministerio y entonces de lo que se trata es que tomemos medidas, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, pero ¿habéis hecho algo? Porque habéis detectado este problema y tal. Bueno, hemos intentado hacer algunas cosas, ¿no? Cuando llegamos nos lanzamos a una piscina a hacer un piloto de una cosa llamada sexenio de transferencia, que, bueno, tuvo mucho éxito en cuanto a que se presentaron casi 17.000 solicitudes. Esto nos ha desbordado tal. Esto se lleva ahora en el Ministerio de Universidades, que es un ministerio que está disgregado del nuestro. Pero bueno, yo lo sigo con mucho interés y de hecho, como este tema de la investigación, la innovación y la ingeniería la queremos tratar casi como uno, iniciamos hace un mes más o menos
un proyecto con la Dirección General de Reformas Estructurales y la OCDE justamente para esto, para ver cómo se podrían transferir y compartir conocimiento, no solo transferir unidireccionalmente, sino también compartir conocimiento entre el sector privado y el sector público de ciencia. Creemos que hay otros ámbitos en los que podemos aprender mucho y, de hecho, en esta crisis del COVID estamos poniendo en marcha nuevas formas de transferencia. Esto es interesante innovar en momentos difíciles porque simplemente nos lo pide el mercado. Por ejemplo, en el ámbito de las vacunas, ¿no? Investigadores que han pasado toda su vida trabajando en un laboratorio, pues ahora estamos intentando ver cómo pueden transferir, no intentando ver, sino que ya tenemos un programa para hacer basado en una parte de capital riesgo público y en una capacidad que tiene CEDETI para hacer esto, en transferir y en dinamizar esa vacuna que está todavía en los ratones humanizados, que habréis oído hablar de ellos, porque aunque no sabemos lo que son, o por lo menos los que estamos fuera de ese mundo biológico, no sabemos lo que son, que esas vacunas lleguen al mercado, porque es que al final esto es muy importante, pero no solo es que lleguen al mercado y nos las vendan a millón, sino que algo que se ha pagado y que se ha hecho en el sistema público lleguen al mercado y lleguen a la sociedad, es decir, lleguen a unos precios razonables y haciendo acuerdos interesantes en todos estos ámbitos. Entonces, fijaros que todo lo que está por medio no es tan sencillo, o sea, es investigación, es innovación, pero no solo es una innovación en el propio proceso tecnológico, sino que es una innovación en el modelo de mercado, en la forma en la que se va a vender o en cómo vamos a poder poner esto al servicio de la sociedad y de la ciudadanía, que son al final nuestros administrados, ¿no? Es como me enseñaron cuando llegué aquí al ministerio, me dijeron, estos son los administrados. Bueno, pues para que llegue a los administrados. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, aquí hay otras muchas cosas que no voy a explicaros porque intentamos, luego si queréis podemos, en el diálogo podemos hablar de ello, pero también quiero reclamar algo que es bastante importante, que es la financiación. O sea, con presupuestos escasos y enanos será siempre muy difícil que España saque la cabeza, porque lo único que podremos hacer con esos presupuestos es ir tapando parches, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis también que justamente hoy se ha presentado un plan de choque para la ciencia y la innovación en estos momentos difíciles. Se ha presentado por el presidente del Gobierno y la verdad es que estamos hoy contentos nosotros de que la ciencia y la innovación por lo menos esté en agenda y, digamos, haya un plan, es un plan de muy corto plazo, pero que queremos conseguir que se convierta en un plan largoplacista. Y ya digo, no solo es la ciencia, sino es la ciencia, la innovación, la ingeniería y la llegada a la ciudadanía de soluciones concretas. Bueno, con esto termino. A ver cómo hago ahora para volver al sitio. Dejar de compartir, ¿no? Cerrar panel de colaborar. No. ¿Cómo hago esto? Así, ¿no? Dejar de compartir. Sí, ¿verdad? Sí. Es que esto lo veis vosotros bastante fácil. Ah, vale. Dejar de compartir, vale. Ahora ya se me ve a mí, ¿no? Vale. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Pues vamos a dar la palabra entonces a Julio Lumbreras. Como vamos con un poquito de retraso por el tema técnico, te doy directamente la palabra a Julio, que nos vas a presentar la visión desde la Unión Europea. No sé si tienes localizada la presentación. Gracias, sí. Julio. Lo estoy intentando, a ver si consigo. ¿Lo estáis viendo? No. A ver, no. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Ruth, Javier Carrasco también, que está detrás de todo esto y todos los organizadores del Congreso. Es un placer también como ingeniero industrial, aunque tampoco sea de organización,
pero bueno, muchos dicen que ya casi lo parezco, o sea que no sé, eso creo que en este grupo desde luego es un halago. Y entonces, bueno, pues gracias por la invitación. Y sin más, yo lo que voy a hacer es presentar muy rápidamente un programa que supongo que habéis oído de la Unión Europea, que es el programa de misiones dentro del nuevo programa marco que va a empezar en enero del año 21, del 21 al 27, que es el programa Horizonte Europa. Y en particular, yo soy miembro del board de la misión de ciudades climáticamente neutrales e inteligentes, entonces voy a contar un poco lo que estamos haciendo ahí. Entonces, a ver si soy capaz de moverme en esto. Bueno, bien. Bueno, pues entonces ya sabéis que el Horizonte Europa, como ha mencionado antes Ruth, es el 9º programa marco después del Horizonte 2020, que empieza en enero, y ahí lo que ha hecho la Comisión Europea es hacer un análisis de cómo ha ido la investigación y los programas marco anteriores hasta el momento y cómo se podía mejorar, ¿vale? Y en ese análisis, las 3 cosas que quizás se concluyen como más relevantes son: primero, que ha habido un impacto muy grande en términos de producción científica, un poco la línea de lo que decía antes Teresa, igual que España está bastante arriba para su tamaño, características, etcétera, en producción científica, pues si miramos la Unión Europea en general, nos pasa algo parecido. La producción científica, gracias en buena parte a los programas marco, ha sido muy importante y ha habido unos éxitos muy grandes ahí. Sin embargo, identifican 3 aspectos de mejora claramente en el futuro. El primero es que esa investigación dé respuesta a los problemas sociales, es decir, que esté dando al final respuesta a lo que le preocupa a la sociedad. Segundo, que tenga impacto, que no solo tenga una producción científica, sino que al final se transfiera a esa sociedad, también un poco en la línea de lo que comentaba ahora Teresa. Y en tercer lugar, que tenga que ese proceso se produzca con una mayor colaboración entre distintos actores. Los actores menos convencionales de la investigación que sean más partícipes del proceso y en particular las ciudades, se habla de los ciudadanos, de las empresas grandes, pequeñas, medianas. Las grandes están en algunos programas algo más involucrados, pero las pequeñas y medianas poco, startups, etcétera. Y para eso se han desarrollado una serie de novedades, que es lo que tenéis aquí en esta transparencia a la derecha, y una de ellas es la misión. Y la misión es quizá el instrumento que se plantea como más innovador para poder conseguir impacto y para poder involucrar de forma más activa a todos esos actores. Y entonces yo voy a contar ahora rápidamente en qué consiste esto de las misiones. Entonces, las misiones es una idea que surgió de una petición que hizo la comisión a la profesora Mariana Mazzucato, que supongo que habéis oído hablar de ella, profesora en el University College London, y basándose un poco en la experiencia de la misión a la Luna, de la que también ha nombrado antes Ruth, pues lo que hace es decir, bueno, se parte de una situación que es que la investigación, como se ve en este gráfico, desde que se han identificado los principales retos, bueno, aquí tenéis algunos problemas que se han identificado, temas de mercurio, asbestos, lluvia ácida, tabaco, etcétera, hasta que se ha conseguido implementar políticas que consigan hacer frente a estos retos, pues en la historia de la humanidad han pasado muchos años, mínimo 50, 60 años y hasta en muchas de las ocasiones 100 años, ¿no? Y entonces lo que se plantea la comisión y plantea Mariana Mazzucato es, bueno, pues esto, ante los retos a los que nos enfrentamos ahora como sociedad, no nos lo podemos permitir. No podemos esperar 50 años, 60 a resolver el problema del cambio climático. No podemos esperar 50, 60 años a resolver los principales problemas a los que nos enfrentamos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues su propuesta es, a imagen de la... Ay, perdón. A ver, un segundo, perdón, que me he pasado. A ver ahora. A imagen de la misión a la Luna, pues es desarrollar unas misiones. Si ponemos la Luna como el ejemplo, aunque es un ejemplo un poco ya, primero, antiguo, porque se hizo hace muchos años, y segundo, la dificultad de llegar a la Luna yo creo que es mucho menor que la dificultad de los retos a los que nos enfrentamos ahora, pero nos pueden servir bien como inspiración. Pues si os fijáis, el ir a la Luna es una misión que cumple muchas de estas características. No todas, pero muchas. La primera es que es inspiracional, ¿no? Y es relevante socialmente. A la gente eso es una cosa que les inspiraba, les preocupaba y les parecía un reto importante, ¿no?
Y es un poco lo que se plantea ahora. Vamos a intentar tener misiones que respondan a esos retos de la sociedad. Por otra parte, indican una dirección clara. Además, si os fijáis, el reto no era ir a la Luna sin más. Nosotros lo simplificamos en ir a la Luna, pero el reto era coger una nave espacial tripulada con astronautas dentro, que llegue a la Luna, pise la Luna y vuelvan sanos y salvos los astronautas. Y además, en un plazo determinado, que era a final de la década de los 60 en aquel momento, ¿no? Entonces, esas son unas características. Tiene una dirección clara, se puede medir y está dentro de un periodo temporal que además no es muy largo, no estamos hablando de resolver temas en 30 o 40 años, sino en plazos menores. Luego también es ambicioso pero realista, que es un poco lo de la Luna. En aquel momento yo, cada vez que intento imaginarme a principios de los años 60 oyendo al presidente de Estados Unidos, pues no sé, vosotros pensad en aquel momento sin ordenadores personales, no existía ni la fotocopiadora, no había gestión documental y sin embargo, pues se consiguió llegar, ¿no? Porque era muy ambicioso, pero realista. Al final, con una movilización grande de recursos y de esfuerzos de la gente se podía conseguir. Y luego requiere la innovación entre disciplinas, a través de distintas disciplinas. Requiere el trabajo multidisciplinar e incluso interdisciplinar, ¿no? Y eso es una cosa que de hecho en la misión a la Luna se ha demostrado, porque lo que ha sido es capaz de generar muchísima innovación, no solo en el sector aeroespacial, sino en otros muchos sectores. Y hay muchos papers y documentos escritos sobre eso. Y luego dos cosas que quizá no eran tan claras en la misión a la Luna, pero que ahora sí que se están estableciendo como prioritarias en las misiones europeas, es que se base en una aproximación de abajo arriba, es decir, que recoja la opinión y múltiples soluciones de muchos actores, y no solo como en su momento, que eran los científicos y en particular a través de la NASA, donde se canalizaba la investigación y la innovación para alcanzar la misión, sino que se base en una aproximación mucho más de abajo arriba y además con una involucración por parte de los ciudadanos muy importantes. No solo que la relación con los ciudadanos sea para comunicar los objetivos, sino que participen en el codiseño, en una co-creación, en una co-implementación e incluso en la evaluación de las misiones. Entonces, esas son un poco las características de las misiones. En ese sentido, se han lanzado 5 misiones o áreas de misión, porque ya digo, la misión tiene que ser algo más concreto. 2 tienen que ver con cambio climático, que es adaptación al cambio climático, y la de ciudades climáticamente neutrales e inteligentes. Una relacionada con cáncer, otra con océanos y aguas saludables, y otra con alimentación y suelos saludables. Y entonces, yo estoy en la de ciudades climáticamente neutrales y os voy a contar muy rápidamente para concretar en qué consiste esto. Y luego, como Madrid es una de las ciudades que está en la frontera, en la vanguardia de este trabajo, pues ahora Santiago comentará con un poco más de detalle algunas iniciativas de la ciudad, supongo. Entonces, la misión básicamente lo que pretende es para la situación que si queremos resolver un problema como el cambio climático, que lo podemos, si queréis, concretar en cumplir el objetivo del Acuerdo de París de estar por debajo de 2 grados de incremento de la temperatura en 2050, las soluciones incrementales, es decir, hacer un poquito más o incluso a más escala de lo que estamos haciendo hasta ahora, no nos sirve. Y necesitamos cambios sistémicos. Y ahí es donde yo creo que además la ingeniería de organización tiene un rol fundamental que jugar, y luego probablemente podremos comentar más detalles sobre eso. Y entonces, para hacer esa innovación sistémica o ese cambio sistémico o esa transformación sistémica, ¿qué tenemos que hacer? Pues la misión lo que pretende es concretar eso en las ciudades. Y lo que se trata es básicamente de pasar de un modelo que es donde se financian proyectos aislados a un modelo donde se financia un portfolio, una cartera de proyectos, donde pasando de un modelo donde se trabajan en esos proyectos individuales que además lo único que generan son cambios incrementales, a una cartera conectada que aprenden unos proyectos de otros, generan sinergias y se multiplica el impacto. Y de unas actividades fragmentadas, basadas en silos de conocimiento, etcétera, y muy enfocadas a las mejoras simplemente tecnológicas, a
una aproximación muchísimo más amplia, donde lo que se hace es identificar en el sistema las palancas de transformación. Y eso es un poco lo que recoge esta siguiente transparencia, que es, a mí me gusta mucho el ejemplo de la tela de araña. Entonces, los problemas a los que nos enfrentamos ahora son como una tela de araña, ¿no? Que para romperlo es imposible presionar en un punto de forma aislada porque nunca lo vas a romper. Lo que tienes que hacer es presionar en muchos puntos a la vez para conseguir que entonces la tela de araña se rompa. Y esa es la idea, ¿no? ¿Cómo podemos con proyectos en varios puntos a la vez, en las zonas de más potencial de transformación, presionando, utilizando esas palancas de cambio, aprendiendo de ellas y haciéndolo de forma conjunta, pues se puede romper la tela de araña y se puede conseguir esa transformación. Y ya, por último, aunque es un poco complejo esta transparencia, pero intenta en una sola imagen recoger lo que se pretende hacer con la misión. Entonces, la misión lo que pretende es transformar las ciudades hacia la neutralidad climática. Pero claro, eso se dice muy pronto y cómo demonios se hace eso, ¿no? Entonces, aquí la visión es, lo primero, que la ciudad es un sistema de sistemas para conseguir que los ciudadanos tengan unos servicios, ¿no? Porque si vivimos en la ciudad, nos hemos movido del campo, nos mantenemos aquí y nos gusta vivir en la ciudad, es fundamentalmente porque tenemos un acceso mejor y mayor, de más calidad, a unos servicios que podemos distinguir entre servicios materiales, por ejemplo, agua, alimentación, movilidad, energía, etcétera, pero también otros servicios más, si queréis, sociales o inmateriales, como por ejemplo la salud, la educación, el ocio, la cultura, incluso el empleo, ¿no? Fundamental muchas veces para vivir en la ciudad. Entonces, al final la ciudad es un sistema de sistemas que nos ofrece esos servicios. Y además, pues al ser un sistema de sistemas, eso nos indica que los sistemas están interconectados. Es decir, por ejemplo, a día de hoy, para tener una alimentación, por ejemplo, en la ciudad, comida, pues no podemos pensarlo de forma aislada con las cadenas logísticas, con la movilidad, con la propia energía. Para poder cocinar necesitamos energía o para mantener los alimentos necesitamos refrigeración. Entonces, al final, si os fijáis, pues todos esos servicios están interconectados. O si pensamos en la educación de igual manera, para poder ir a un colegio, a la universidad, pues necesitamos aspectos de movilidad, de agua, energía, incluso habitabilidad, viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final, queremos conseguir un sistema de sistemas que ofrezca un servicio mejor y además climáticamente neutral. ¿Y eso cómo se puede hacer? Y esa es la clave de la misión. Pues hay dos aspectos fundamentales, que son, primero, y es lo que está en la base de esta transparencia, hay que conseguir trabajar de forma colaborativa entre múltiples actores. Es decir, ya no es posible resolver este problema desde la ciudad solamente, desde el poder público, no es posible resolverlo desde la ciencia tampoco, ni siquiera la empresa privada. Solo todos juntos, la academia, la empresa privada, el sector público y la sociedad civil, pueden llegar a soluciones que realmente sean transformadoras para la ciudad. Entonces, ese es el primer elemento, esa colaboración multiactor. Y el segundo elemento es que muchos instrumentos ya están ahí, ya existen, que son las líneas estas verticales rojas que veis ahí. Tenemos en la ciudad instrumentos financieros, dinero hay inversión pública y privada que ya está funcionando. Tendemos a pensar que la inversión es solo lo que se gasta, son los presupuestos del ayuntamiento, pero hay mucho más. Nosotros nos compramos cosas, nos compramos un coche, mejoramos nuestra casa, tenemos una inversión privada, pero luego hay empresas que invierten también. Entonces, hay un montón de instrumentos financieros. Pero también está la regulación. En la ciudad, por ejemplo, pues la propia ciudad tiene unos elementos legislativos que pueden, orándose de una manera, transformar la ciudad. Y no solo la propia, el ámbito público local, sino también el regional, el autonómico, el nacional en nuestro caso, ¿no? También tenemos la fiscalidad como un instrumento. Tenemos la compra pública y no pública como otro instrumento. Tenemos la investigación y la innovación, etcétera. Y entonces lo que se trata es de intentar, que esa es la característica de la misión, todos estos instrumentos conseguir alinearlos hacia el objetivo, hacia esa estrella polar o ese imán que es transformar la ciudad hacia la neutralidad climática. Y ahora, ¿cómo se hace eso? Pues poco estamos en ello, hemos definido una serie de
de características. Va a haber financiación, por supuesto. El Horizonte Europa plantea para cada misión del orden de 1.500 millones de euros en los 7 años para trabajar en esto. Y nosotros, en particular, lo que hemos definido es la misión concreta de que haya 100 ciudades en Europa climáticamente neutrales antes de 2030. Eso sabemos que no es fácil, pero llegar a la Luna tampoco era fácil. Y muchas gracias. Gracias, Julio. Voy a ver si dejo de compartir, si soy capaz. No, a ver. Arriba, A en lo el mejor. botoncito que es como un stop, encima de asistentes, ahí hay un botón que... A ver, Madre mía. Pues no ya soy está. capaz. Ah, Lo he hecho yo. gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio. Pues nada, vamos a dar paso a Santiago Saura, que la verdad que nos viene fenomenal la presentación de ciudades, porque ahora pues tenemos el marco para ver la aplicación de todas estas ideas y marcos conceptuales al caso específico, ¿no? Al case study de Madrid. Creo que es en la presentación de Santiago donde antes me he quedado cortada. Y bueno, voy a hacer simplemente, por si acaso, una mención muy breve a que Santiago es actualmente el concejal en el Ayuntamiento de Madrid que lleva o que es titular del área delegada de internacionalización y cooperación. Y es el área pues, que se encarga de estos proyectos innovadores en torno a la misión de ciudades y que bueno, pues están haciendo cosas muy interesantes y bueno, pues pensábamos que su visión puede ser muy positiva para la mesa. Así que sin más dilación, Santiago, si te parece, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Bueno, Ruth, Carmen, todos en primer lugar por organizar esta sesión e invitarme a formar parte de ella. Yo, como todos los compañeros que están hoy presentando y muchos de los asistentes, pues somos compañeros de la universidad, en definitiva, ¿no? Es nuestra trayectoria, es nuestro puesto, aunque estamos algunos estáis ejerciendo, digamos, el servicio activo en la universidad y algunos otros, pues como Teresa o yo mismo, pues estamos un periodo en este caso en la Administración Nacional o Municipal. Pero vamos, es para mí pues una satisfacción que también me invitéis a estos foros y no perder del todo, que no lo quiero perder, el vínculo constante y diario también con la actividad universitaria, por supuesto. Bueno, pues efectivamente yo muy en línea, de hecho, pues muy en línea con lo que ya han comentado tanto Ruth en la introducción como Teresa y Julio, yo creo que habría 4 puntos principales en general que hacer al respecto. Y es que las ciudades, en general la sociedad, necesitamos la innovación y la ingeniería. La magnitud del reto es tal que no podemos, digamos, abordarlo, ese cambio transformador y sistémico que mencionaba Julio, simplemente funcionando con los procedimientos, tecnologías o regulaciones habituales que venimos trabajando en las administraciones y en la sociedad en general durante años pasados, ¿no? Además, el segundo punto es que no podemos hacerlo solos. Ni el Ayuntamiento de Madrid, ni el Ministerio, ni una universidad, ni todas las universidades pueden trabajar por su cuenta en esto porque eso no va a permitir la escala de transformación que necesitamos. El tercer punto sería las misiones, que ha mencionado tanto Teresa como Julio. Necesitamos misiones que tengan la ambición y la vocación de concertar los esfuerzos, de coordinar todo el trabajo de todos los actores, ¿de acuerdo? No que cada uno vaya trabajando en su línea muy productiva y muy exitosa, pero sin un paraguas que coordine hacia dónde vamos todos juntos y que tiene que aportar cada uno para un objetivo bien definido en tiempo y en forma, ¿no? Y luego el cuarto punto, pues sería evidentemente la importancia también, evidentemente, de los programas y fondos europeos y también nacionales, el Horizonte 21-27, las misiones que han comentado Julio y Teresa también en el ámbito nacional, son fundamentales no solo para dotar recursos, que sí, pero sobre todo para estimular el cambio y dotarle de dirección, es decir, a dónde queremos ir, dotarle de ambición y de dirección y provocar de manera ineludible ya esa interacción entre todos los actores y ese sacarnos de la rueda de cada uno, que decía antes Teresa y que creo que es fundamental que ocurra sin mayor dilación. ¿De acuerdo? En concreto en Madrid, comentaba Ruth, ¿qué estamos haciendo al respecto? Bueno, pues desde el área de internacional, pero no solo desde el área de internacionalización, que soy responsable, sino en coordinación con otras áreas del ayuntamiento, pero sobre todo en colaboración con muchas otras entidades, porque lo que quiero enfatizar y lo que voy a comentar hoy son iniciativas en las que el ayuntamiento colabora o participa, pero que no es ni mucho menos el único actor, ¿de acuerdo? Y es un poco en la línea de las presentaciones anteriores las que quiero destacar y poner en valor hoy para ilustrar cómo tenemos que trabajar ahora y en el futuro
en la dirección de la sostenibilidad. En primer lugar, pues me gustaría mencionar, y enlazando muy bien con lo que la presentación de Julio, es que el Ayuntamiento de Madrid está trabajando, está colaborando con el Climate Kick. ¿Qué es el Climate Kick? Los KICs son Knowledge and Innovation Communities, comunidades de innovación y conocimiento, que están puestas en marcha por el EIT, por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Una de esas, una de las más importantes, diría yo, es el Climate Kick, que es una entidad de innovación para la acción climática. De hecho, es el mayor esfuerzo europeo para incentivar y potenciar y catalizar la transformación hacia la mitigación y adaptación al cambio climático en Europa. La característica que tiene el Climate Kick es que es una plataforma, es una entidad multiactor, público-privada. Ahí tenemos socios que son administraciones, que son empresas, que son universidades, la Politécnica de Madrid, una de ellas, por ejemplo, centros de investigación, etc. Y el Ayuntamiento de Madrid, de hecho, ahora en el pleno de julio llevamos la adhesión del Ayuntamiento a esta entidad, el Climate Kick, pero ya previamente a esta adhesión, que esperamos que se produzca en breve, estamos trabajando con el Climate Kick porque la Universidad Politécnica de Madrid y Ferrovial, que son ambos ya socios de hace tiempo, además core partners del Climate Kick, han obtenido recursos del Climate Kick, 1 millón de euros aproximadamente, hasta la fecha, que están destinados para trabajar en soluciones de innovación en acción climática en la ciudad de Madrid. ¿Dónde entra el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues que esta financiación no se da a la UPM o a Ferrovial para que hagan sus proyectos, por así decirlo, en su casa, sino quieren que los hagan con los propietarios de los retos o los propietarios del problema, según queramos verlo, que en este caso es el ayuntamiento. Problemas de movilidad, problemas de descarbonización o de necesidad de avanzar a la descarbonización y otros retos relacionados con el cambio climático que, digamos, estos actores vienen a nuestra mesa, hemos tenido la suerte de que sea así, para plantear nosotros qué problemas tenemos, dónde necesitamos avanzar y ellos buscar esas soluciones innovadoras junto con nuestras áreas del ayuntamiento y también no solo la UPM y Ferrovial, sino toda una serie de socios del Climate Kick, pues que son Material Economics o Democratic Society y otras entidades que trabajan en torno a todos estos problemas. No voy a extenderme mucho porque el trabajo es muy completo y complejo el que se ha hecho hasta la fecha porque involucra a áreas de medio ambiente, internacional, desarrollo urbano, economía, hacienda, pero mencionar las 3 líneas principales en las que está trabajando el Climate Kick con la Ciudad de Madrid. Básicamente la primera de ellas es en el ámbito de la movilidad sostenible, comentaré algo más al respecto después. La segunda de ellas es en el ámbito de la renaturalización o naturación urbana, en la apuesta por la infraestructura verde, como una necesidad de adaptación y también en menor medida, pero de mitigación del cambio climático. Y, pues, por ejemplo, con proyectos como el Bosque Metropolitano, que es un proyecto que se está poniendo en marcha en este momento, en este mandato, y que ambiciona, en un plazo de 10 años, generar una gran infraestructura verde, un gran cinturón forestal en torno a la ciudad de Madrid. ¿De acuerdo? De hecho, hoy, estos días, se está poniendo en marcha el concurso internacional de ideas, que va a estar abierto durante 3 meses y al que, de hecho, pueden concurrir equipos multidisciplinares para plantear cómo tiene que ser el bosque, no solo el bosque, sino toda la infraestructura que lleva el uso también social y el uso de ese corredor ambiental y social que se pretende plantear en la ciudad de Madrid. Y la tercera sería el ámbito de la rehabilitación energética de viviendas o de barrios y la descarbonización de la ciudad, también con un foco muy importante en los nuevos y grandes desarrollos urbanísticos que va a haber, que ya están poniéndose en marcha en Madrid, como por ejemplo Madrid Nuevo Norte. Y en ese ámbito también entrar en lo que se llama el sandbox regulatorio, en cómo poder modificar unas regulaciones que no estaban pensadas para la escala de trabajo y para los retos que tenemos ahora en cuanto a la eficiencia energética y descarbonizar nuevos desarrollos urbanísticos para hacerlos climáticamente neutrales o avanzar hacia ese objetivo lo más posible. Además, también en el Climate Kick se está trabajando un estudio económico-financiero de descarbonización en cuanto a evaluar los costes de distintas palancas de descarbonización, pero también los beneficios, es decir, cuánto empleo generamos, qué ahorros energéticos tenemos, qué beneficios indirectos, vía salud fundamentalmente, tendrían los ciudadanos avanzando hacia esa descarbonización. Y estos son todo trabajos pues, muy estratégicos para la ciudad. Y, de hecho, Madrid es una de las ciudades demostradoras del Climate Kick, de las ciudades demostradoras en Europa del Climate Kick. Algunas más se ha ampliado para incluir alguna ciudad del este, pero básicamente somos una de las primeras, como ha mencionado Julio, que estamos trabajando en este ámbito. La misión que nos planteaba Julio, bueno, que nos plantea la misión de la Unión Europea
de alcanzar la neutralidad climática para 2030, difícil a nivel de grandes ciudades, una gran ciudad como Madrid, pero sin embargo ya la propia misión desliza la posibilidad de que sean no ciudades enteras, sino a lo mejor distritos de una ciudad en los que se pueda hacer una aplicación más intensiva de esas experiencias y de esa innovación. Un distrito de la ciudad de Madrid, de los 21 distritos que tenemos, tiene fácilmente 150.000 habitantes. Quiere decir que un distrito de Madrid ya es tan grande como alguna de las ciudades que podríamos considerar en otros ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces eso es un trabajo muy importante, innovador y que para nosotros es muy estimulante el poder colaborar pues, con las entidades que he mencionado en este ámbito. Y dentro de la parte de movilidad que he comentado, hay una que también llega, especialmente la que voy a comentar esta iniciativa, con el impacto de la crisis del coronavirus, que sabéis que ha sido un impacto terrible, muy duro en España y en Madrid también, desde luego. Hemos tenido circunstancias muy complicadas y en ese momento complicado también se activa una comunidad, digamos, una plataforma de reflexión y de activación de iniciativas, que es el Día Después, en la que también está, digamos, subyacente Climate, pero que es una plataforma que pone en marcha el ITD de la UPM, REDS, la Red Española de Desarrollo Sostenible, IS Global e Iberdrola, y en la que se tratan de identificar retos o problemas que abordar durante la crisis del coronavirus y en el día después de la crisis, ¿de acuerdo? Entonces ahí se discuten distintos problemas y uno de ellos, en colaboración también con el Ayuntamiento y otros Ayuntamientos de Madrid y otros ayuntamientos, es que se identifica el problema del transporte. ¿Cuál es el problema del transporte? El problema que tenemos es, en primer lugar, que el miedo al riesgo de contagio hace que se incremente el uso del vehículo privado en detrimento del transporte público y a la vez que el propio riesgo o la percepción de riesgo de usar el transporte público en determinadas condiciones que pudiera haber de aglomeración sea pues, un problema para la capacidad del transporte público para operar de manera segura y de no desincentivar a los propios usuarios para utilizar ese transporte público. Entonces, ahí se pone en marcha la iniciativa que se llama Aplanar la hora punta, que básicamente es una iniciativa que busca la colaboración de administraciones, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y otras administraciones, de empresas, de universidades, de sindicatos, para, mediante medidas de teletrabajo, hemos tenido teletrabajo masivo, lógicamente, por las circunstancias obligadas en este periodo, pero capitalizando parte de esa experiencia, consolidar ciertos niveles de trabajo y también de flexibilidad horaria y otras prácticas de movilidad sostenible para conseguir aplanar la demanda de transporte público y en general de tráfico en la ciudad a niveles que sean más distribuidos homogéneamente a lo largo del día, evitando congestión en tráfico en la ciudad y también evitando saturación del transporte público por ese riesgo que hemos comentado antes y que haga además mediante una carta de adhesión en la que ya está presentada y que estamos actualmente recabando adhesiones de multitud de organizaciones en las que se comprometen una serie de objetivos a corto y a largo plazo. Los de a corto plazo, por ejemplo, mencionar que nos comprometemos a reducir un 30% el nivel de desplazamientos de nuestros trabajadores en la ciudad en comparación con los niveles necesariamente que garantizar ahora más que nunca en este periodo de post-coronavirus, ¿de acuerdo? Bueno, esas son dos de las iniciativas más multiactor y más relevantes que estamos trabajando en este momento. Para acabar, me voy a referir a lo que durante este mes de junio hemos estado trabajando intensamente todos los grupos políticos municipales y que surge pues, del impacto tan duro del coronavirus en la ciudad y que ha obligado, bueno, espontáneamente o nos ha obligado a arrimar el hombro y a unir esfuerzos y lo que hemos hecho durante todo el mes de junio, trabajar los 5 partidos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Madrid en lo que ha acabado siendo los acuerdos de la Villa, que han reunido 352 medidas por unanimidad de los 5 grupos políticos que afectan a todos los ámbitos de competencia municipal y que se aprobaron formalmente anteayer en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid. Y en estos acuerdos de la Villa, pues hay 352 medidas que, como entenderéis, no os voy a dar cuenta de ellas ahora mismo, pero sí que me gustaría mencionar que hay una buen énfasis en la innovación en el sentido que estamos hablando. Y en particular, por ejemplo, me gustaría leeros una de ellas. Una de ellas es impulsar los sandbox, lo que decíamos antes, esos testeo de prototipos en entorno cuasi real, ¿de acuerdo? Y otro que es promover iniciativas y espacios piloto de experimentación que permitan la innovación en soluciones de sostenibilidad, descarbonización y sistemas urbanos de bajas emisiones. ¿Y por qué me quedo con estas, entre otras muchas medidas? Porque lo que necesitamos en las ciudades no podemos esperar a tener soluciones que podamos aplicar simultáneamente a toda la ciudad. Primero, por lo que requiere desarrollar esas soluciones,
testarlas, evaluarlas y que luego sean de aplicaciones a gran escala. Y por otro lado, porque el propio desarrollo de esa solución, sin un testeo en condiciones reales, nunca se va a poder realmente saber si eso va a tener funcionalidad práctica para el día y el detalle de la ciudad. Entonces, lo que queremos es que, no en toda la ciudad, pero en un barrio, en una manzana, en un distrito, empecemos ya a trabajar con Climate Kick, con otras iniciativas que se puedan presentar, en hacer experimentos, hacer proyectos piloto, en hacer sandbox donde podamos aplicar con prudencia, con flexibilidad, pudiendo ir para atrás, para adelante y ampliar esas medidas a la ciudad o a más parte de la ciudad progresivamente en función de su funcionamiento real sobre el sistema urbano, conviviendo con la realidad de la ciudad, los ciudadanos, las empresas, la movilidad, y es en ese entorno de experimentación donde creo que es muy importante que vayamos. No trabajar durante 5 o 10 años en proyectos de investigación para luego transferir eso a la ciudad y que luego la ciudad vea que por lo que sea no se ajusta a lo que necesita, sino empezar a vincular desde el principio los proyectos de innovación e investigación a sistemas reales en el ámbito urbano. Y eso es básicamente, pues creo que es por donde tenemos que transitar y creo que encaja también muy bien con el concepto de las misiones y de la innovación en los términos que han planteado también tanto Teresa como Julio en las presentaciones anteriores. Así que por mi parte, pues estas son las ideas principales y muchas gracias y quedamos, por supuesto, abiertos para cualquier debate posterior al respecto. Muchas gracias. Santiago, pues vamos a pasar al cuarto ponente, que es Rafa Miñano, y que creo que antes no lo he podido presentar, así que también voy a dar una muy breve reseña. Rafa es profesor titular en la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos y ha coordinado recientemente un estudio impulsado por la Red Española de Desarrollo Sostenible que se titula Casos inspiradores de educación para los ODS en las universidades españolas. Entonces, Rafa nos aporta en la mesa también un poco la visión de cómo poder llevar todas estas ideas y misiones y conexiones transdisciplinares al contexto del aula y de la propia transformación en nuestras universidades y en nuestros centros. Adelante, Rafa, por favor. Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. Espero que me oigáis bien. Justo ahora he tenido problemas que no me funcionaba el micrófono, pero bueno, la solución por defecto, que es salir y volver a entrar, ha funcionado. Y aquí estoy con vosotros. Pues yo voy a presentar, como ha dicho Ruth, un poco la perspectiva desde la universidad y sobre todo, no tanto desde su ámbito investigador, sino desde el ámbito de formación, ¿no? Más centrada en la misión docente, en esa misión de las universidades, de formar a los profesionales y a los ciudadanos que tienen que afrontar estos retos, pues de los que tanto Julio como Teresa como Santiago ha hablado. Y entonces, el estudio del que ha hablado Ruth, que más bien ha sido una recopilación de experiencias, nos muestra pues cómo ya de hecho las universidades se están implicando en muchas de las líneas que han ido mencionando anteriormente pues los otros ponentes de la mesa, ¿no? El papel de la universidad tiene que ser, ahora que se habla tanto pues de formar en competencias, pues es precisamente formar en esos conocimientos, pero no solo conocimientos, sino habilidades y actitudes para afrontar esos retos, ¿no? Y ese es un reto en sí mismo para las universidades, ¿no? Estamos muy acostumbradas simplemente pues, a impartir conocimientos y punto, ¿no? Y ahí también, conectando una pregunta quizá como más básica, yo creo que las universidades tienen que plantear a nuestros estudiantes y tenemos que plantearnos nosotros el para qué de su formación, ¿no? El para qué están estudiando, qué pueden hacer dentro de su disciplina para abordar estos retos, ¿no? Y precisamente la Agenda 2030 o el marco de los ODS se está mostrando como un instrumento muy motivador y muy acelerador precisamente de cambios y de transformaciones, ¿no? Que ya desde antes se venía trabajando pues, en educación para la sostenibilidad, en educación para la responsabilidad social, desde el ámbito de las empresas, pero que el marco de los ODS está impulsando o bien para transformar iniciativas que ya estaban en marcha y que con el marco de los ODS están teniendo nuevos impulsos y más innovación y más iniciativas y más apoyo, como para motivar el que surjan
nuevas iniciativas, ¿no? Y eso nos hemos encontrado con los casos de la guía que se recopilaron pues, en una llamada general de casos, de experiencias de universidades y nos sorprendimos pues, el alto número de iniciativas de universidades españolas que estaban haciéndolo. Entonces voy a compartir, a ver si funciona, pues unas diapositivas. Entonces, en estos casos, lo que sin haber pedido una estructura determinada, pues nos mostraron cómo estas líneas que han vislumbrado de trabajar con otros, de interconectar disciplinas, de tener una visión sistémica, pues de hecho se estaban desarrollando en muchas universidades. Y estoy teniendo problemas, a ver, ahora, no sé si se... Vale. Vale. Sí, ¿se ve ahora? ¿Todavía? ¿Se ve ya? Se ve estupendamente, sí. ¿Se ve? Vale. Muy bien. Esta es la guía, como ha dicho antes Ruth, estaba un poco impulsada por REDS, que es la Red Española para el Desarrollo Sostenible, y bueno, pues yo coordinado, ayudado un poco en la edición de las mismas, ¿no? Entonces, se centra sobre todo en educación para los ODS, ¿no? Entonces, tiene una parte que es de formal teaching, es decir, de la educación formal, como la más clásica. Había experiencias pues, en asignaturas, en formación de profesorado, en proyectos de innovación educativa. Pero algunos casos que destacan y que quiero tratar, porque yo creo que están más en la línea de lo que hemos hablado hoy, es precisamente algunos que consideran el campus precisamente como un lugar de experimentación de los que hablaba Santiago, como espacios piloto de cómo descarbonizar campus más sostenibles. Pero eso lo hacen integrándolo en la docencia. Por ejemplo, la experiencia del campus Vicial Lab de la Universidad del País Vasco, pues a través sobre todo de proyectos fin de carrera coordinados, identificando retos en el propio campus de cómo hacerlo más sostenible, pero de una forma coordinada, y ahí integrándolo en una línea de trabajos fin de grado que son de distintas disciplinas. O la experiencia en la UPM, en una asignatura de organización de sistemas productivos, precisamente relacionada con la ingeniería industrial, en donde planteándolo con dinámicas de aprendizaje basado en retos, con creación de propuestas, revisión de las mismas, selección de las más adecuadas, planteando el reto de descarbonizar el campus de la UPM, cómo los estudiantes se van acostumbrando a trabajar y acercan precisamente a los estudiantes esa finalidad de para qué utilizar sus conocimientos, ¿no? Y otra experiencia interesante en Barcelona, que además integra algo que consideramos muy positivo, que es alianzas entre universidades, la Politécnica de Cataluña, el SADE, la Escuela de Diseño de Barcelona, trabajando en retos, también afrontando retos comunes desde distintas disciplinas, afrontando retos para resolver problemas de la ciudad, ¿no? Entonces, son experiencias que ya están y que van justo en la línea de formar a los estudiantes, integrándolos a su currículum, precisamente en este modo de trabajo, ¿no? Como veis, aquí se han desarrollado pues, estas líneas, ¿no? Alianzas entre universidades, trabajo interdisciplinar, pero también la idea de colaborar con agentes externos, ¿no? Yendo un poco más allá, ¿no? Saliendo de cada uno de su disciplina y trabajando, por ejemplo, en lo de los campus, pues con el personal de administración y servicios, con profesores de otras asignaturas, incluso de otras titulaciones, que abren también el modo de trabajar. Y aquí algo que hemos identificado muy importante es el apoyo institucional y que esto se enmarque dentro de una estrategia institucional, ¿no? Que aborde pues, estrategias de sensibilización, de campus sostenible, de abrir el currículum a generar actividades que fuera del currículum que sean formativas, que integren a toda la comunidad y incluso también pues, de visibilizar mediante el RT estas acciones que se van haciendo, ¿no? Aquí
destaco brevemente 3 experiencias que creo que pueden ser relevantes y ya que van a estar un poco las universidades organizadoras, pero hay otras en España, pero bueno, pues por ejemplo la Universidad Carlos III también en su compromiso con los ODS pues tiene su estrategia dentro del plan estratégico, integra precisamente trabajar los ODS dentro de su propia gestión, dentro de su campus sostenible en muy diversos ámbitos, en energía, gestión del agua, compra responsable, comercio justo, etcétera. Es decir, eso está integrado y eso también va formando a los estudiantes, va formando a la comunidad universitaria, sirve como un laboratorio de experimentación de que eso es posible, ¿no? En el ámbito de la docencia, en la Politécnica también se ha hecho un trabajo por identificar qué asignaturas están trabajando cada ODS, ¿no? Se ha visto que más de 400, casi 500 asignaturas están trabajando algún aspecto de los ODS, cubriendo todo el espectro, ¿no? La idea, el paso siguiente será establecer una estrategia para que esa formación sea lo más eficaz posible, ¿no? Pero eso demuestra una estrategia institucional que va a impulsar y que va formando también a los nuevos profesionales, ¿no? Y el ejemplo de la Universidad del País Vasco, en donde se han apropiado, han hecho pues, su propia apropiación de cuáles son más relevantes. Han establecido su estrategia con los ODS, eligiendo cuáles son más relevantes para ellos, incluso añadiendo uno relativo pues, a los aspectos culturales y de diversidad lingüística, pues que para ellos son importantes, ¿no? Entonces, ese sentido de apropiación, de adaptar a la propia cultura de la universidad, también es importante para afrontar estos retos, ¿no? Y es una característica muy relevante. Para acabar, pues también hay experiencias, no sale aquí, bueno, en esta esfera última, que sale del propio campus, perdona, que se me ha adelantado esto. Esta última esfera, y aquí un error de la diapositiva que no ha salido el nombre, es salir a la sociedad, es decir, tampoco quedarnos dentro de la formación en el propio campus. La universidad también tiene que salir a formar a otros profesionales, a sensibilizar a otros sectores sociales. Había una experiencia, por ejemplo, pues de la Universidad de Zaragoza, en donde estudiantes de distintas carreras pues iban por diversos pueblos y localidades de Aragón, sensibilizando y planteando temáticas, actividades sobre cambio climático y el problema del clima, por ejemplo, ¿no? Era una actividad extraescolar, pero que servía y que abría y ponía en contacto a los estudiantes con la sociedad. Pero sobre todo esto que ha salido también, que es crear espacios para trabajar juntos, ¿no? En la línea de lo que decía Santiago. Aquí, pues la que conozco más directamente y también está en la guía reflejada, pues es la experiencia del ITER UPM, en donde trabaja pues en colaboración con otros actores, pues con el Ayuntamiento de Madrid en la transformación sostenible de las ciudades, pero también trabaja con empresas e instituciones internacionales como ACNUR en campos de refugiados por el acceso básico por el acceso a servicios básicos de energía, de agua, de comunicaciones, integrando precisamente pues, la formación de los estudiantes también en esos proyectos multiactor, de forma que ya se vaya transmitiendo a los futuros profesionales esos modos de trabajar, ¿no? Y crear espacios precisamente pues, de encuentro para conversar, como después, con otros actores sociales, con otras instituciones, para generar ideas y promover el cambio, ¿no? De forma que la universidad, esa función de generar conocimiento, también se transfiera a la sociedad y se vaya teniendo impacto, que es un poco lo que todos deseamos. Y con esto pues acabo mi presentación y espero o las preguntas de Ruth o sobre todo las preguntas del público que espero que hayamos suscitado. Muy bien, muchísimas gracias, Rafa. Pues si os parece, voy a lanzar un par de preguntas inicialmente desde la moderación de la mesa y luego vamos a abrir el debate a toda la audiencia. Tenemos todavía un poquito de tiempo suficiente y yo creo que bueno, pues ahora viene la parte divertida, la parte de debate, que yo creo que es la que más vamos a disfrutar. Bueno, yo creo que todos habéis hecho referencia, los cuatro, a que estamos en una realidad con mucha complejidad y que necesitamos poner en juego tanto conocimiento como capacidades de distintos actores, ¿no? Todos habéis hablado de la cooperación, la colaboración entre el sector privado, las empresas, la administración y los servicios públicos,
Julio hacía mención a la sociedad civil y a la academia, ¿no? Esas cuatro actores o 4 elementos que necesitamos que participen de manera coordinada para abordar los retos globales de sostenibilidad y también de resiliencia de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema claro que ha salido en el debate o en las presentaciones de cada uno de vosotros. Y yo hago desde aquí una reflexión de ingeniería de organización, ¿no? Nosotros, como en nuestra disciplina, tradicionalmente hemos estudiado pues cómo se pueden estructurar organizativamente diferentes relaciones de cooperación. En los años 80 se empieza a hablar, por ejemplo, de supply chain management, de gestión de la cadena de suministro, que era un contexto en el que teníamos una colaboración vertical, privada-privada, ¿no? Entre empresas y que no son competidores entre sí. Hoy en día ya es habitual que hablemos de colaboración horizontal y no solo colaboración privada-privada entre empresas, sino también público-público o público-privada, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de colaboraciones que están enmarcadas en el ODS 17, el de alianzas, que están buscando incrementar esa colaboración entre diferentes actores, pues quería un poco de vuestra parte una reflexión de si pensáis que todos estos actores, estos 4 actores, empresas, administración pública, la sociedad civil y las universidades, si estamos haciendo los esfuerzos de transformación necesarios, vamos con la velocidad adecuada para llegar al 2030 y qué papel puede jugar la ingeniería de organización en ese desarrollo y engrase y encaje de nuevas formas de organización multiactor. Bueno, ¿quién habla? Empieza tú si quieres. Vale. Bueno, me ha parecido interesantísimas vuestras presentaciones, la verdad, y bueno, me da mucha pena que no tengamos aquí un rato para hablar de esto, ¿no? Pero bueno, ¿esfuerzos necesarios? Bueno, pues yo creo que, mira, yo me paso la vida preguntándoles a mis colegas europeos qué hacen ellos para que esto funcione. Y la respuesta es que todo el mundo está preocupado por lo mismo. Es decir, el engrase, no sé si hay a lo mejor Julio, que tiene esta visión muy internacional, nos puede dar ejemplos. Desde luego hay ejemplos que funcionan mucho mejor, ¿vale? Donde hay engrases mucho mejores. Pero os puedo decir que todo el mundo está preocupado por esto. O sea, en las reuniones de los Research Policy Groups donde está la comisión, también está, que son reuniones informales, ahí, vamos, el tema de la transferencia se habla constantemente. Pero no es una transferencia, sino es esta colaboración cruzada, ¿no? De las triples, cuádruples, quíntuples hélices, ¿no? Que llamamos por las quíntuples, que es muy complicado, ¿no? De estos modelos. Muy complicado. Yo creo que además hay que darle una vuelta al calcetín. Julio ha hablado ahí de una cosa y es que los instrumentos tienen que cambiar. O sea, no podemos seguir haciendo una cosa que se ha hecho de toda la vida y que estamos muy acostumbrados en la universidad, ¿no? A esto del artículo 83, ¿no? Una empresa subcontrata a una universidad, se lleva toda su propiedad intelectual, a una universidad o a un OPI, ¿no? Se queda con su propiedad intelectual y explota los resultados porque él es el que sabe explotar los resultados. Y ya está. Ese tipo de mecanismos son antiguos. Cosas como la compra pública de innovación, donde el que marca el ritmo es la administración pública, porque es la que sabe cuáles son las necesidades de los ciudadanos. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, es un ejemplo y tenemos algunos, estamos desarrollando con ellos algún ejemplo de esto. Es decir, la iniciativa no siempre es de una empresa que necesita algo, sino que también puede ser de una administración pública que necesita algo y mediante un proceso de compra pública e innovación compra I+D, esto. ¿Y se la compra a quién? Pues a una empresa o a un grupo, a un consorcio. Seguramente además la universidad correspondiente no quiere perder su propiedad intelectual, sino que quiere compartirla. Quiero decir, los modelos hay que darles vuelta y media. Por eso digo que los modelos esos de colaboración no valen los estándares de toda la vida. Este artículo 83, que bueno, como sois universitarios, yo cuando hablo en otros ámbitos no puedo hablar de esto, pero vosotros sí sabéis a lo que me refiero. Entonces, creo que hay que darle vuelta y media y creo que merece una reflexión, ¿no? Y además, seguramente en la misión de cáncer no es el mismo instrumento que en la misión de Carbon Neutral Cities, ¿no? Porque los actores son distintos. O
sea, no sé, aquí a lo mejor puede ser una asociación de pacientes de cáncer el que toma la iniciativa, ¿no? Y mientras que en cada uno de los sitios pueden ser los propios ciudadanos o los ayuntamientos. Bueno, ya me callo. Gracias, Teresa. A ver, ¿quién No sé. quiere seguir? Julio, adelante. Venga, por ejemplo. A ver, yo lo que quería comentar es que un poco lo que estaba diciendo ahora Teresa, que, a ver, yo creo que el cambio radical que veo en los últimos años en la Comisión Europea y en general en todos los entornos es que estamos pasando de decir, bueno, la colaboración sería buena, vamos a ver cómo hacemos, a ver que es imprescindible. Pues ahora mismo no se puede hacer nada sin colaborar todos los actores. Y es un poco en la línea de lo que decía Teresa, porque en el fondo el problema lo tenemos todos y porque lo que tenemos que hacer es ir juntos a resolver ese problema. No es yo tengo un problema, te subcontrato para que tú me des una solución y yo te la compro, es cómo podemos hacer juntos algo para resolver este problema, ¿no? El problema es que, claro, eso se dice muy fácil, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, yo creo que el cómo sois los de ingeniería de organización. Si no lo hacéis vosotros, ¿quién nos va a decir cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, jugáis un papel absolutamente imprescindible, fundamental en este proceso, creo yo. Y dónde veo que podéis aportar un montón de cosas, ¿no? En la línea de la pregunta que hacías, Ruth. Pues yo creo que es primero en crear los espacios, esos espacios de colaboración. ¿Cómo se genera un contexto para que la gente colabore? Eso, vosotros sois especialistas y seguro que tenéis ideas. Yo creo que el día después que ha mencionado Rafa y también Santiago, pues es un ejemplo de cómo se pueden crear esos espacios que están creando gente de ingeniería de organización, ¿no? Eso es una cosa, crear los espacios. La otra es cambiar las organizaciones, la forma de trabajar en las organizaciones. Aquí también hay muchos especialistas, conozco yo, trabajando, ¿no? en los modelos como el de la LU, Keegan y otra gente en cómo pueden pasar las organizaciones hacia el TIL, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos cambiando la forma de funcionar en las organizaciones para que se incentive el colaborar tanto internamente y romper los hilos en las propias organizaciones, la colaboración entre los departamentos, como hacia colaborar con otros actores? Y por último, la formación. Porque, claro, es muy fácil decir que hay que colaborar, pero no estamos preparados para colaborar. Y la formación que se nos da en la universidad tampoco está muy cercana a la colaboración, que es lo que estaba comentando Rafa antes, con iniciativas que pueden ir en la línea de irnos enseñando esas capacidades también, ¿no? Pero no solo en la universidad, sino también en las organizaciones. Es que a lo mejor la universidad tiene ya por fin que tomar un rol para intentar formar a las organizaciones, a los ayuntamientos, a las empresas, a sus propios trabajadores en la universidad, para formarles en esa colaboración. Entonces, yo creo que esas tres cosas, crear los espacios, cambiar la forma de funcionar en las organizaciones y formar, son aspectos que jugáis un papel fundamental. Pues no sé si Rafa o Santiago queréis contribuir en algo, decir alguna, complementar. Yo brevemente, Sí, porque creo que adelante. tanto Teresa como Julio lo han expresado perfectamente. Es decir, en el marco de funcionamiento de una organización y también en lo que se le pide a la organización, cómo debe funcionar, y eso se puede pedir de muchas maneras, por los programas, por ejemplo, de financiación de su actividad. Es decir, en la universidad, por poner un ejemplo, cada grupo obtiene financiación para su línea independiente de la financiación que obtiene el grupo de al lado, incluso dentro del mismo departamento. Eso funciona a veces también en ámbitos de la administración. Cada departamento, cada área tiene su presupuesto y sus objetivos de trabajo que se ejecutan independientemente, prácticamente en algunos casos exagerando, unos de otros. ¿Hasta qué punto se puede pedir un cambio de transformación en el modelo de organización? Las cosas no pueden ocurrir de la noche a la mañana, pero si la forma de financiar estos recursos que vienen del Ministerio de Europa exige que el resultado que presenta la universidad o que da una administración sea no solo en coordinación con otros actores, sino que todos los departamentos o áreas de esa organización confluyan en aportar la solución al reto que se les está financiando, eso ya genera unas dinámicas, creo yo, que van a incentivar esa cooperación de manera ya más natural. Es decir, una vez que se haya establecido esa experiencia de colaboración,
eso ya generará un día después de un escenario de colaboración más natural entre departamentos y áreas. Yo creo que por ahí tenemos que ir por un lado. Y luego, hablando de innovación, hablamos de empresas, hablamos de universidades, de administraciones, pero ojo, que está la sociedad. Y la sociedad, en el sentido amplio, los ciudadanos tienen un papel muy importante. Primero, porque son los beneficiarios últimos de esa innovación y de esa transformación, pero también son los que presionan más o menos a los propios políticos para que avancen en esa transformación a mayor o menor ritmo. No nos olvidemos de ellos. Entonces, es muy importante que toda esta necesidad de ingeniería, de organización, de innovación, vaya acompañado por un relato, por un mensaje que a la sociedad no le digamos, bueno, sí, tenemos que descarbonizar Madrid, tenemos que... No, si le digamos, es que su calidad de vida, es que su prosperidad económica, es que su salud está vinculada fundamentalmente a que podamos transicionar a este nuevo modelo de energético, nuevo modelo de funcionamiento de la ciudad, etcétera. Si ese mensaje lo conseguimos llegar a cada ciudadano, eso va a catalizar a nivel político y a nivel social la innovación que necesitamos y los pasos que necesitamos dar para avanzar más rápidamente. Entonces, no nos olvidemos que a veces el motor más acelerador o a veces con mayor inercia es el propio conjunto de ciudadanos que debemos incidir con un mensaje muy positivo y muy esperanzador en cuanto a que lo que necesitamos es incidir en esa transformación para su beneficio. Pues yo creo que te lo deja el balón, Rafa, ahí con el tema de cómo incentivar la colaboración de la sociedad, el tema de la formación también, Rafa. ¿Cómo lo ves tú esto desde el aula y desde Sí. Nuestros estudiantes? Yo creo que ellos lo están demandando, ¿no? También cuando hemos hecho algunos estudios de innovaciones educativos o de qué herramientas, qué instrumentos les incentivan más, ¿no? Aprender, en general son estos instrumentos más colaborativos, más interdisciplinares, el trabajar incluso con alumnado de otras titulaciones, ¿no? O sea, que van en esa línea. Lo que me parece el reto es transformar la propia universidad. Es decir, que decimos, queremos formarles, pero es que nosotros no estamos formados, ¿no? Si miramos, yo veo a mí mismo primero y luego a mis compañeros que tampoco sabemos trabajar y nos cuesta, ¿no? Es decir, en cuanto proponemos hacer colaboraciones con otras asignaturas, yo soy del departamento de matemáticas, pues es que, no. Entonces, es que nos cuesta trabajar con otros, ¿no? Entonces, ese yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la universidad como organización, ¿no? De transformarse. Y yo creo que hay varias universidades, entre ellas la Politécnica, yo creo que están cambiando los modelos de trabajo. Como ha dicho un poco Julio, supongo que la inspiración será la misma, no tanto de convocatorias, por ejemplo, de proyectos, tanto de innovación educativa como de investigación, que sean competitivos y a ver quién se lleva el pastel o cómo repartimos café para todos, sino decir, bueno, establecemos una convocatoria abierta, pero es colaborativa. De las ideas que se presenten, vamos a generar un proyecto común que siga una determinada línea, que esté alineada con las prioridades estratégicas de la organización, con las líneas de investigación que se hayan establecido en común, el poner a trabajar juntos, como la experiencia también pues, que se está haciendo en la UPM de establecer líneas de investigación, grandes líneas de investigación, aunando y poniendo en colaboración y poniendo en comunicación a grupos de investigación, yo creo que es otro modo de hacer, ¿no? El cambiar los instrumentos, yo creo que también es una herramienta potente desde arriba para ir generando cambios, ¿no? Y yo creo que luego cuando la gente conoce a otras personas de otros sitios y ve que eso mola, que mola trabajar juntos, se va enganchando y luego se transmite a los estudiantes también, ¿no? Pero tenemos que aprenderlo el profesorado, yo creo que ese es un gran reto, o sea que tenemos que aprender nosotros también a trabajar. Ha comentado antes Santiago que los incentivos vienen de forma externa, ¿no? A través de la financiación. También hay incentivos internos, ¿no? De la propia universidad se puede ir transformando y también pues, podemos mirar a los incentivos de promoción y de los nuevos profesores que se incorporan y también a lo mejor ahí tenemos algunas de las claves. Pues si queréis podemos dar paso a la audiencia porque aunque tenemos en teoría hasta las 6, pero yo querría que no fuera demasiado larga la mesa, que se nos hace muy pesado. Así que ahora ya es vuestro turno.
podéis formular las preguntas libremente, las que os apetezcan, y aprovechad estos ponentes de excepción que tenemos. Adelante. No sé si alguien quiere intervenir. Levantad las manos si queréis y voy dando la palabra. Hola. ¿Nadie quiere preguntar nada? Aquí tenemos a Rudy. Adelante, por favor. Has levantado la mano, puedes hablar. Adelante. ¿Oyes a Rudy? ¿no? Ahora, ya está. No, ahora, sí. Adelante. Ahora sí. No sé, para que veáis la cara, no sé si es bueno o es malo, pero son estas cosas que hemos aprendido, ¿vale? No estoy... mira, tienes que ir más o menos peinado cuando estás hablando. Yo, muchas gracias por la presentación. Excelente panel de expertos. Muchas gracias. He anotado muchas cosas y tendría muchas ganas de preguntar mucho. Pero yo creo que el trabajo que nos ha puesto Julio Lumbreras encima de la mesa como docentes en temas de organización, yo creo que nos plantea muchos retos de buscar estos espacios de colaboración y de fomentar esta nueva forma de trabajar de las organizaciones, ¿no? Yo mi pregunta iba un poco destinada a Teresa, a ver si no sé, me tiro la moto un poco, pero esta idea de hacer financiación de proyectos tipo clúster, vamos a decir, proyectos hacia una incentivación o que haya un incentivo de trabajar entre grupos dentro de la universidad, porque una de las cosas que también es cierta es que la universidad desde siempre, la sensación que he tenido es que siempre ha fomentado la personificación en la figura del catedrático, la figura del grupo de investigación, el investigador principal, y a veces es un poco incompatible con compararlo con lo que sería esta nueva forma de trabajar. Era solo si el tema de financiación, uno de los cambios, ¿no? Hablaba, creo que era Rafael, de cambiar los instrumentos. Si desde la administración hay alguna posibilidad de cambiar instrumentos, dejo la pregunta bien. Yo voy a contestar solo con dos cosas. Hay algunos, o sea, depende del objetivo que uno persiga. Quiero decir, todo el mundo, y esto sí que es en política científica está bastante bien visto, o sea, es bastante conocido, que no sé si os acordáis en la transparencia yo decía hay que cambiar las cosas pero sin estropear lo que funciona, ¿vale? Hay una cosa muy importante, es no estropear lo que funciona. Entonces, en política científica es esencial y para el desarrollo del talento tener instrumentos de tipo bottom-up, es decir, dejar que la gente que tenga una idea financiársela para que la desarrolle. Quiero decir, sin eso no existirían nuestros grandes virólogos que nos han ayudado tanto durante esta pandemia, ni nada de eso, porque jamás habríamos financiado un proyecto sobre el estudio del genoma de un coronavirus, porque no era algo que nos parecía que fuera a tener ningún interés social, ¿no? Entonces, es muy importante combinar instrumentos, digamos, clásicos, como ocurre en Bruselas. En Bruselas, esto que ha contado Julio son las misiones, pero sigue existiendo el European Research Council, donde un investigador va delante de un tribunal y dice yo quiero probar si esta idea funciona. Y le dan dinero prácticamente casi a fondo perdido, o sea, con muy poco control y tal. Tienes que ser un crack, ¿no? Pero bueno, entonces eso no puede faltar, ¿vale? Esto es muy importante, porque sin eso no se genera conocimiento. Todos los países que triunfan tienen eso también, ¿vale? Porque para cambiar el modelo energético hace falta tener conocimiento profundo de algunos temas. Y eso hay veces que nos parece que sale de... Entonces, eso es muy importante. Segunda parte, instrumentos nuevos. Son necesarios que fuercen esos clústeres, como tú los llamabas, que yo creo que es una forma interesante de verlo, o esos equipos incluso transdisciplinares, de los que hablábamos antes también,
y que no se rigen por indicadores habituales, ¿no? Que al final, en un proyecto del Plan Estatal de la Agencia Estatal de Investigación, pues el indicador es cuántos papers has sacado o a cuántos proyectos europeos o cuántos cursos o cuántas conferencias te han invitado, en fin, cosas de este estilo. Entonces, en este sentido, tenemos un experimento ahora mismo que se cierra el 20 y tantos de julio, que lo hemos llamado Misiones Ciencia e Innovación, que son proyectos de CEDETI, donde tienen que ir liderados por una empresa, y uno de los puntos que se van a evaluar son los indicadores. Los proyectos tienen que ir hay 5 áreas. Una es, por ejemplo, movilidad sostenible y segura, digo, por el ámbito del que estamos hablando hoy. Entonces, ahí habrá unos indicadores que dirán, yo quiero desarrollar, pues yo qué sé, una nueva pila de hidrógeno para movilidad y lo que quiero es, punto 1, que pese la mitad de lo que pesan las actuales, punto 2, que tenga no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Que tenga tal, y que sea fácilmente cargable, ¿vale? Y entonces para esto me tengo que aliar con el que sabe del hidrógeno, con el que sabe de los coches y con el que tiene las instalaciones o incluso con una ciudad que está dispuesta a hacer un piloto para probar dónde vamos a poner esos cargadores, ¿no? Entonces, eso va a ser un punto de evaluación, digamos, los indicadores, pero no indicadores clásicos de la ciencia, sino indicadores ni cuánto bita voy a ganar, no, sino indicadores cualitativos en el sentido de dependiendo de lo que quieras hacer, y contra esos indicadores además te van a evaluar el proyecto al final. Es decir, que al final del proyecto la cantidad de subvención que vas a recibir va a depender también de qué indicadores pusiste y de si has conseguido cumplirlos o no. Esto es un experimento. O sea, tenemos millones de preguntas de solicitantes que nos están diciendo, es que yo no sé, es que no sé cuántos. Claro, como no sabemos, pues tienes que ver cómo lo haces. Y yo creo que es un cambio de paradigma interesante. Por lo menos yo, que he participado en proyectos de todos los colores, de todos, de innovación, de no sé qué, de miles de cosas, nunca he visto esto, ¿no? Y creo que es una idea interesantísima. Los tenemos también en algunos, estos indicadores los usamos también en nuestros proyectos de compra pública de innovación, por ejemplo. Muchas gracias, Teresa. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿No? Oye, yo mientras se anima... Sí, perdona. Adelante, por favor. Sí, no, simplemente adelante. Que me ha parecido muy oportuna la intervención de Teresa en este momento. Desde el punto de vista de una ciudad, ¿qué querríamos de un proyecto de innovación que abordar una misión o un reto? Pues en primer lugar, estoy muy de acuerdo. Aunque sea un reto multidisciplinar, no queremos una colección de expertos en todo que nos ayude, no. Queremos un grupo que incluya todos los mejores expertos monodisciplinares en cada una de las facetas que está involucrada en el problema. Quiero decir que la investigación especializada, básica y profunda en un tema de investigación es fundamental. Eso, por supuesto, yo creo que debemos ponerlo en valor. Los expertos en todo, al final, acaban siendo pues concejales del ayuntamiento, ¿no? Que hablan un poco de todo, pero no profundizan en nada. Entonces, necesitamos los que tienen un conocimiento profundo de cada faceta del problema, ¿no? Y luego, otra cosa que nos gustaría, además de eso, es que, en este caso, un ayuntamiento tuviera un contacto y una definición, a lo mejor hasta de los objetivos más generales en cuanto a su traslación práctica, de los problemas que hay que resolver y qué dirección tenemos que darle a esos problemas. O sea que estamos vistos un poco con el enfoque que decíamos antes de las misiones como propietarios de los problemas. Es decir, que no solo es al organismo al que le pedimos el dinero, sino que es dónde vamos a aplicar el proyecto de innovación. ¿Va a ser en una ciudad o en otro sistema? Pues que esa administración esté implicada también en la definición de ese proyecto o por lo menos en la evolución de ese proyecto. Y que la tercera cosa que yo le pediría a ese proyecto es que incluyera experimentación e innovación directamente en el sistema real de la ciudad, no en toda la ciudad, pues en algunas zonas o en algún campus de la UPM o en un distrito, para que el proyecto, cuando acabe, haya generado también alguna aportación innovadora que es experimental, es un piloto, a lo mejor luego no se replica a gran escala, a lo mejor, pero haya sido testada en condiciones reales limitadas, lógicamente, a algunas condiciones acotadas dentro de la ciudad. Yo creo que esos tres ingredientes para
la carta a los Reyes Magos, ¿no? de una ciudad podrían ir por esos ejes. Sí, es muy interesante esto. El sandbox ambulatorio que estáis haciendo en Madrid, yo creo que es muy interesante eso para una ciudad. Sí, estamos ahí, bueno, ya lo has comentado tú, también la compra pública innovadora. En este caso, de hecho, el proyecto que está arrancando ahora es el de Valdemín Gómez, ¿no? Del tratamiento de reducción de emisiones de CO2 en el tratamiento del biogás. Sí, es eso. O sea que, bueno, muchas gracias también porque ahí el Ministerio está muy implicado y creo que además es una parte también, lógicamente, del tratamiento de residuos muy importante. Seguro que ahí sale algo muy potente para la ciudad, oye, y para otras, porque no, claro que se puede aplicar. Y el fondo Invierte que tenéis también es una maravilla, ¿eh? O sea, es que estáis sacando unos instrumentos buenísimos. Bueno, además ahora, por otro lado, no, perdona, Teresa, que es que tenemos una necesidad de reactivar también la ciudad, ¿no? Después de este golpe tan fuerte. Entonces, todas estas cosas, aparte de resolver retos pendientes, nos permiten volver a animar la economía y la actividad de la ciudad, que es muy necesario, lógicamente. Sí, es que es... A ver, que se me he quedado parada aquí. A ver, hola. No te oímos, ¿eh? Y te vemos. Vale. Sí. No, lo que decías antes, Julio, del Fondo Invierte, esto es otro de esos temas en los que tenemos mucha intención de reactivarlo. O sea, no de reactivarlo porque está muy activo, ¿no? Mañana tenemos consejo de administración por la mañana y nos pasamos toda la mañana ahí porque es que vemos a lo mejor, no sé si son 12 operaciones, ¿no? Las que vamos a aprobar mañana, ¿no? En principio. Es un fondo, para el que no lo conozca, es un fondo de capital riesgo público en el que coinvertimos con un inversor privado en empresas de base tecnológica y, bueno, empresas de todos los sectores. Quiero decir, no es un fondo de capital riesgo digital, ¿vale? No es el típico fondo digital, sino que son empresas de todo tipo, ¿no? Pues hay desde residuos, tecnologías industriales, espacio, bueno, de todo, ¿no? Entonces, por supuesto, en momentos en los que el capital privado tiene más dificultades para invertir, ¿no? En proyectos que tienen riesgo tecnológico y todo. Para daros un dato, en el año 2019 Invierte ha mejorado su valoración, o sea que nuestra cartera vale más de lo que valía en el 18, ¿no? Y lo cual es, bueno, para nosotros muy, muy interesante. Es decir, también damos otro mensaje y es que si uno hace las cosas con cabeza, el capital riesgo es un sitio donde además se puede ganar dinero, lo cual también es un buen mensaje, ¿no? O sea, no estamos aquí para perder, pero bueno, y a veces hemos financiado empresas o hemos entrado en empresas pues muy variopintas, ¿no? Desde las empresas la empresa Scutum, una empresa que fabrica las motos de Acciona, y ahora estamos intentando utilizar parte de este instrumento, adaptarlo un poco para lo que es la fabricación de las vacunas de COVID. Y un instrumento parecido que está utilizando Barcelona, que no sé si conocéis, es un fondo de inversión en tecnologías renovables, donde ponen al menos, bueno, menos del 50% la ciudad y al menos un 50,1% el sector privado para invertir en renovación energética de edificios en la ciudad, de manera que lo que hacen es con ese fondo ponen el dinero, la inversión que los usuarios, los ciudadanos no pueden hacer para remodelar, rehabilitar sus edificios, y con los ahorros energéticos se va pagando y pretenden recuperar la inversión al final. Y eso es a nivel privado de las personas, pero se está haciendo también con edificios públicos y con edificios de empresas, para catalizar un poco esa transformación hacia la neutralidad climática en la ciudad. Es muy interesante eso, muy interesante. Ruth parece que tiene problemas de micrófono. ¿Alguien más? Parece que alguien más quería levantar la mano. ¿Alguien más quiere intervenir? Ah, sí, Carmen, sí. Perdón. Hola, sí. No, era simplemente una reflexión, no tanto una pregunta, sino compartir una reflexión y una felicitación, aunque la felicitación pues creo que no tiene que darnos nada más que ganas para seguir trabajando. La reflexión es esa, que desde la sensación que ahí me da desde que llevo trabajando en temas relacionados con sostenibilidad es que se ha empezado a aterrizar, sobre todo en el ciudadano, en la persona de a pie que está sufriendo y está viviendo con estas situaciones que están siendo poco sostenibles en la vida que llevamos, precisamente con la incorporación de los ODS, con la incorporación de las misiones, y yo creo que con esa idea de colaborar
institución, universidad, empresa, se está consiguiendo que el ciudadano se siente integrado y elemento fundamental y receptor de esas políticas que se están llevando a cabo. Por lo cual, yo creo que os debemos felicitar, nos debemos felicitar, porque de alguna manera también estamos colaborando a hacer esa transmisión del conocimiento, pero esto no puede ser un dormirnos en los laureles, sino que es el inicio de un camino súper largo y que obviamente que la colaboración va a ser fundamental para que podamos cumplir nuestros objetivos. Por tanto, os quería agradecer enormemente el que hayáis estado aquí, nos hayáis dado esa visión para que también seamos capaces de transmitirla a nuestros alumnos, a las empresas con las que colaboramos, a nuestros compañeros, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿no? Gracias a vosotros, sí. Un placer. Sí. Ruth se escribe que muchísimas gracias. No sé si es que no se le escucha. Pero, Ruth, si te parece, puedes escribir por aquí por el chat, yo voy transmitiendo. Creo que si no hay ninguna pregunta más... no. Bueno, pues Alfonso, yo creo que podríamos dar por finalizado entonces esta mesa redonda, esta sesión. Efectivamente, en nombre de la organización, agradecer a Ruth, a pesar de los problemas técnicos, su moderación, a los ponentes, una vez más, sus magníficas intervenciones y, efectivamente, Carmen, como apuntas, pues si os parece, damos por cerrada la mesa redonda. A aquellos que sois miembros de Adingor, os recuerdo que en segunda convocatoria la asamblea empieza dentro de un cuarto de hora. En primera convocatoria ya ha empezado, pero yo tengo un ojo puesto allí y sé que nos están esperando. Y a los demás que tengáis un merecido descanso y esperamos veros a todos vosotros en las sesiones de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Un placer. Que siga bien el congreso. Pronto, aunque sea por aquí. Bueno, un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Un placer.